En las calles empedradas de Madrid. Bajo un cielo que amenazaba con romperse en tormenta. El taxi se detuvo frente a la casa antigua de la familia López. Elena, con el abdomen aún latiendo de dolor por la reciente operación, apoyó la cabeza contra el vidrio frío, observando cómo las fachadas de piedra pasaban como sombras de un pasado que ya no reconocía. El paquete de la farmacia crujía en su regazo, con las pastillas que prometían un alivio temporal. Había soñado con este regreso, pisar el umbral, hundirse en su cama. Quizás oír la voz de su madre. Carmen. Desde la cocina. Ofreciendo una sopa caliente. Pero 3 días atrás. Aún aturdida por la anestesia en el hospital. Su teléfono vibró con el nombre de ella. Elena se incorporó, conteniendo un gemido mientras los puntos tiraban. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Carmen, con voz seca. Impaciente. Elena rió débilmente. ¿No quieres decir que me echas de menos? El silencio que siguió fue tan largo que pensó que la llamada se había cortado. Necesito ordenar la habitación, dijo al fin Carmen. Elena se dijo a sí misma que era solo su manera brusca. No todos saben ser cálidos por teléfono. El conductor redujo la velocidad al entrar en su calle. Fue entonces cuando los vio, 6. Tal vez 7 bolsas de basura negras apiladas en los escalones del porche. Como ofrendas olvidadas en un altar profanado. Estaban hinchadas, selladas con cinta adhesiva que se despegaba bajo la llovizna fina. Su nombre, escrito con su propia letra de algún mudanza lejana, se emborronaba en una de ellas. Parpadeó, creyendo que los analgésicos del hospital aún nublaban su mente. El taxi se detuvo. Elena buscó el dinero. Torpe. Y al mover la bolsa de la farmacia, la botella de pastillas se deslizó. Golpeó el escalón y rebotó una vez antes de aterrizar en la madera húmeda. El sonido. Un clic plástico agudo. Cortó el siseo suave de la lluvia. Se agachó con cuidado. El tirón en su abdomen la hizo jadear. El aire olía a hojas mojadas y un leve detergente que se filtraba de las bolsas. En su barrio. No empaquetabas la vida de alguien en bolsas negras a menos que quisieras deshacerte de ellos para siempre. Antes de que pudiera llamar. La puerta se abrió. Carmen estaba allí, con un jersey cruzado sobre los brazos, sin apoyarse en el marco, sin dar un paso adelante. Sus ojos la recorrieron, pero su boca no formó la pregunta esperada sobre su estado. En cambio, dijo, mejores inquilinos se mudan pronto. Elena se congeló. Por un instante. Pensó que era una broma extraña. ¿Qué?, preguntó, buscando una grieta en su seriedad. No es broma, replicó Carmen con frialdad. He alquilado la habitación. Elena la miró, la lluvia goteando de su cabello a sus ojos. ¿Alquilaste mi habitación mientras yo estaba en cirugía? Carmen levantó un hombro. ¿Es negocio? Lo entenderás algún día. Elena quiso reír, pero su voz salió más firme de lo que sentía. A veces la familia deja de serlo cuando el cheque del alquiler no es lo bastante gordo. La mirada de Carmen se deslizó hacia la calle, como si midiera el tiempo para algo. Un envío. Una furgoneta de mudanzas. El pecho de Elena se apretó. Las bolsas en los escalones no eran un error. Y esto no era una conversación que resolvería en una disculpa. Su mente voló de vuelta a esa llamada hospitalaria. No había sido impaciencia por verla. Era impaciencia por echarla.
Miró las bolsas de nuevo. Una se había abierto ligeramente. Dentro. Vio la manga de su abrigo de invierno y la esquina de un álbum de fotos familiares. Páginas presionadas por la humedad. Cambió de peso. Sintió los puntos tirar bajo su camisa. Su abuela solía decir, te patean cuando estás en el suelo. Es el truco más viejo del libro. Parada allí. Mojada y dolorida. Se dio cuenta de que no era mal timino un malentendido. Era una decisión. Tomada mucho antes de que el taxi doblara la esquina. Se agachó para recoger la botella de pastillas del escalón húmedo. Y en ese momento, supo que no entraba en su hogar. Entraba en una lucha que no había visto venir. Por unos segundos después de que lo dijera, Elena se quedó allí, intentando encajar las palabras en una versión de la realidad que tuviera sentido. Mejores inquilinos se mudan pronto. La frase se repetía en su cabeza como una canción no pedida que no se apaga. Su pecho se apretó de un modo que nada tenía que ver con la incisión curándose. Pero su mano fue allí, presionando suavemente. Un reflejo para proteger la parte vulnerable de sí misma. El tono de Carmen no era casual. Ni siquiera irritado. Era final. El tipo de tono que usan cuando han decidido semanas atrás y solo ahora te lo dicen. Una gota de lluvia rodó del barandal del porche y cayó en su zapato. Dentro. Oyó pasos leves. Rápidos y decididos. Como si hubiera más trabajo tras esa puerta. Preparativos de los que claramente no formaba parte. En España, hablamos de la familia como el fundamento inquebrantable. Pero Elena había aprendido que en las manos equivocadas, una casa no es un hogar. Es un activo. Y los activos se aprovechan. Se cambian o se venden. Aunque la persona que los ocupa comparta tu sangre. Tenía una elección justo entonces: reaccionar como la hija ciega o pensar como la persona que Carmen claramente creía que no era. Alguien estratégica. Se enderezó un poco, ignorando el dolor sordo en su vientre. ¿De qué hablas exactamente?, preguntó sin moverse para dejarla entrar. Carmen repitió, he alquilado la habitación ya. Ahí estaba de nuevo. Sin suavizar con diplomacia. ¿Alquilaste mi habitación?, dijo Elena despacio. Como si repetirla ayudara a creerla. No es personal. ¿Es negocio?, replicó Carmen. Las palabras como un eslogan de un mal drama televisivo. Excepto que esto no era guionizado. Y la que las decía era su propia madre. Desde dentro vino una ráfaga de risa leve, seguida del sonido de algo arrastrado. Muebles. Quizás una caja. Elena miró por encima de su hombro y vio su propia maleta. La que había llevado al hospital. Empujada a un rincón. Aún cerrada. Exactamente como la dejó. Ni siquiera la abriste, dijo. Carmen no respondió. Su mirada derivando hacia el pasillo como si Elena ya estuviera despedida. La escena parecía surreal. Como ver a alguien desmantelar tu vida en tiempo real. Sus cosas manejadas como una venta de garaje en progreso. Y se esperaba que solo se quedara allí y lo aceptara. No tuvo chance de replicar porque el sonido de pasos en la acera atrajo su atención. Luisa. ¿La vecina? Pasaba con su perrito terrier tirando de la correa. Vaciló. Sus ojos saltando entre Elena y el porche. Luego sonrió de esa manera educada. Cautelosa. ¿Qué usan cuando entran en medio de algo? No sabía que habías vuelto, dijo. Vi el anuncio hace semanas. Pensé que te mudabas.
Elena parpadeó. ¿Hace semanas? Estaba aún en el hospital. Luisa se encogió de hombros. Cambiando la bolsa de la compra de mano. Supuse que ya tenías un lugar. Vi a un par de personas mirando. Un tipo alto. Una mujer joven. Pensé que lo sabías. La lluvia se deslizó por el cuello de Elena. Sus dedos se apretaron en el barandal. La madera húmeda resbaladiza bajo su agarre. No. No lo sabía. Dijo. Cada palabra lenta. Deliberada. La expresión de Luisa se suavizó. Pero había curiosidad allí. Del tipo de pueblo pequeño que guarda detalles para contar después. Bueno. Espero que se resuelva. Ofreció. Luego dio un pequeño saludo y siguió caminando. Su perro estirándose hacia el siguiente parche de hierba. Elena se volvió hacia Carmen. Podrías habérmelo dicho antes de que volviera de la cirugía. Dijo. Voz baja pero firme. Has tenido un viaje gratis lo suficiente. Respondió Carmen. Desechando sus palabras como un ítem tachado de una lista. Los puntos en el abdomen de Elena tiraron de nuevo. Pero esta vez el dolor se sentía diferente. Menos de la cirugía. Más de la agudeza del rechazo. La sangre es más espesa que el agua. Dijo Elena. Pero supongo que el dinero es más espeso que ambos. Carmen no se inmutó. Elena la estudió. La miró realmente. Y le golpeó como otra incisión. Una que cortaba más profundo que lo que los puntos pudieran coser. Ya no era la hija que veía. Era solo el espacio que podía vender. Se inclinó ligeramente. Intentando mover una de las bolsas lo suficiente para ver qué había debajo. El peso tiró de su abdomen como un gancho obstinado. Un recordatorio agudo de que su cuerpo no estaba listo para cargas pesadas. Los puntos protestaron. Y se detuvo. Manteniéndose quieta hasta que el escozor cedió. Entonces lo sintió, calidez filtrándose bajo su camisa. Su mano presionó allí instintivamente y sus dedos salieron húmedos. El vendaje sangraba. Recuperarse de una cirugía es su propia batalla en las mejores circunstancias. Pasos cuidadosos. Reposo prescrito. Mantener la herida limpia. Hacerlo mientras tus pertenencias están en la lluvia y tu hogar ha sido entregado a otro. Eso no es recuperación. Es supervivencia en territorio enemigo. Se apoyó en el barandal del porche. La madera fría la anclaba lo justo para no tambalearse. Esperaba este dolor. No este. Dejó ir la bolsa. Poniéndola con más cuidado del que merecía. No había forma de ganar una pelea por propiedad si colapsaba allí mismo en el porche. Sus ojos se demoraron en el plástico negro resbaladizo. Y un recuerdo irrumpió. 2 semanas antes de la cirugía. Estaba en la cocina preparándote cuando Carmen entró. Se apoyó en la encimera. Sosteniendo una taza de la que no bebió. Y con una risa ligera dijo, mejor haz otros arreglos cuando salgas. Su tono era liviano. Casi juguetón. Y Elena rió con ella. Asumiendo que era uno de sus comentarios casuales nacidos del estrés. Ahora. Parada frente a la casa. La llovizna empapando sus mangas. Oyó esas palabras de nuevo. Pero no sonaban como broma. Sonaban como una advertencia que había sido demasiado confiada para tomar en serio. Hay un dicho antiguo, muchas verdades se dicen en broma. Lo había ignorado. Ella no había decidido esto la semana pasada. Lo había planeado probablemente antes de que Elena siquiera reservara la fecha de la cirugía.
Era más fácil reír que confrontar la realidad de que tu propia madre está despejando espacio para extraños, mientras estás en una mesa de operaciones. Empezó a alinear los momentos en su cabeza. La llamada del hospital cuando no preguntó cómo se sentía. Solo cuando se iría. El anuncio abrupto de mejores inquilinos en el porche. El comentario de Luisa sobre ver el anuncio semanas atrás. Y esa broma de cocina que de pronto perdió su humor. El patrón era innegable. Incluso la lluvia parecía subrayarlo. Oscureciendo el pavimento como tinta sangrando en papel. Un auto pasó despacio. La mirada del conductor demorándose en ella. El porche. Las bolsas. Una mujer enmarcada en una escena que no eligió. El porche. Una vez su punto de entrada a la seguridad. Ahora se sentía como un escenario público donde los vecinos podían ver su desalojo en tiempo real. Se preguntó. No por primera vez ese día. Si sus hermanos lo sabían. Habría sido fácil para ellos ayudar a empaquetar unas cajas mientras ella estaba ausente. Diciéndose que era por el bien común. Sin prueba. La sospecha era solo otro peso que cargar. Pero estaba allí de todos modos. Si Carmen había estado preparando el terreno para esto. Entonces Elena necesitaba empezar a preparar el suyo. Irrumpir por la puerta exigiendo respuestas no le daría nada más que más humillación. Esto tenía que abordarse como una partida de ajedrez. Silenciosa. Medida. Unos movimientos adelante. La llovizna había aumentado. Pero se negó a sentarse. No en los escalones del porche. No en la madera húmeda. No donde pareciera que la había roto. Estabilizó su respiración. Empujó los hombros atrás y mantuvo los ojos en la calle como si solo esperara un transporte. Si me derrumbo aquí. Le doy exactamente lo que quiere. Una escena que pueda girar después. Se dijo. Metiendo la mano en el bolsillo. Sacó su teléfono. Manteniendo el movimiento sutil. Abrió la cámara y enmarcó la toma con cuidado. Las bolsas. La cinta adhesiva húmeda. La manga de su abrigo asomando. Evidencia. No solo para ella. Sino para quien eventualmente necesitara convencerse. Tocó el obturador. Y en ese instante. Algo capturó en la esquina del marco. Algo que hizo que su pulso acelerara. Esto no era mal timing. Era coreografía. Se quedó donde estaba en el porche. La llovizna suavizándose a una niebla que se pegaba a su cabello y chaqueta. A través de la rendija estrecha de la puerta. Voces se filtraban. Amortiguadas pero lo bastante claras para atraerla. Se movió hacia el lado de la casa. Lenta y deliberada. Manteniendo los pasos livianos para que las tablas no crujieran. Cada movimiento tiraba de sus puntos. Pero lo ignoró. Angulándose hacia la pequeña ventana lateral justo más allá del porche. La voz de Carmen vino primero. Nítida. Deliberada. Con ese borde confiado que usaba cuando pensaba que ganaba. Está débil ahora. No luchará contra esto. Las palabras aterrizaron como un chorro frío por su espina. No hablaban de inquilinos. Hablaban de ella. El timín de la cirugía. La forma en que había mantenido distancia. La prisa por echarla, todo encajaba. En algunas familias. La debilidad hace que el círculo se cierre para protegerte. En la suya. Aparentemente señalaba una oportunidad para atacar. Mantuvo la espalda pegada al saidín. La mano apoyada para equilibrio. Obligándose a respirar en silencio. Otra voz se unió. Una que reconoció al instante.
Javier. Su hermano. Su tono era bajo pero seguro. Casi como reportando un trabajo ya hecho. Movimos la mayoría de sus cosas ayer. Menos incómodo así. Ahí estaba. Confirmación. Su propio hermano ayudándola a limpiar su vida de la casa mientras yacía en una cama de hospital. La traición golpeó en capas. Con Carmen. Casi era esperada a este punto. Pero los hermanos. En la mayoría de las familias españolas. Son tu última defensa. Los que intervienen cuando un padre cruza la línea. Oír su voz del lado de ella cortaba el doble de profundo. Sintió su agarre apretarse en el poste del porche. La madera húmeda mordiendo su palma. No se movió. Si pensaban que se había ido o estaba demasiado débil para oír. No iba a corregirlo. Sacó su teléfono del bolsillo. Pulsando la app de grabación sin mirar abajo. Dentro. Su conversación fluía fácilmente. Carmen mencionó el depósito ya cobrado de los inquilinos entrantes. Su tono liviano. Casi alegre. Como si hablara de una venta exitosa en el mercado en lugar de vender su espacio. Hubo un tintineo de platos. La risa de Javier. Casual. Fácil. El sonido era tan fuera de lugar con la crueldad de las palabras que Elena sintió su mandíbula tensarse. La información es moneda. Se recordó en silencio. Y ahora mismo. Estoy en quiebra sin ella. Necesitaba cada migaja. Cada marca de tiempo. Cada admisión. Cuanto más hablaban, más entendía que irrumpir ahora solo les daría la escena que podrían torcer después. Apoyó su hombro en el saídin, dejando que el frío húmedo se filtrara a través de su jersey mientras memorizaba cada frase. La voz de Carmen se suavizó al hablar de la fecha de mudanza. Pronto. En días. Javier confirmó que el garaje estaba despejado. Imaginó a ellos caminando por su habitación. Decidiendo que se quedaba. Que se iba. Que era suyo para manejar. El escozor se asentó en algo más pesado. Resolución. Ya no solo sostenía ira. Sostenía evidencia. Retrocediendo de la ventana. Guardó su teléfono en el bolsillo. Asegurándose de que la grabación siguiera. Escaneó el patio como si nada fuera inusual. Como si solo estirara las piernas después de estar de pie demasiado. En su cabeza. Marcó cada oración que dijeron. La forma en que la voz de Javier no flaqueó ni una vez. La forma en que el tono de Carmen tenía satisfacción. La lealtad familiar no la salvaría aquí. Tendría que pensar como un outsider protegiendo su reclamo. Advertido es estar armado. Solía decir su abuela. Ahora entendía exactamente qué significaba. Pensaban que sus puntos la mantendrían de defenderse. No tenían idea de que ya afilaba sus palabras. Se quedó quieta un largo momento después de retroceder de esa ventana. La grabadora en su bolsillo aún corriendo en silencio. La llovizna había parado. Pero el aire era pesado. El tipo de humedad que se asienta en tu ropa y hace que el frío se pegue a la piel. La luz temprana de la tarde se inclinaba hacia sombras naranjas. Estirándose por el patio delantero. Podía sentir ojos desde algún lugar. Quizás un cortina moviéndose. Quizás solo su imaginación. Pero de cualquier modo. Decidió que no la verían flaquear. Se agachó y agarró una de las bolsas de basura. Crujió. El sonido agudo en el silencio. Y sintió algo metálico tintinear dentro. No la lanzó ni la arrastró con furia. Solo la movió lo suficiente para confirmar lo que ya sabía, sus libros. Su ropa.
Incluso el reloj de su padre. Todo empaquetado como basura. El peso de la bolsa tiró de nuevo de su abdomen. Pero esta vez lo usó, dejando que el dolor avivara su determinación. El dolor es un maestro cruel. Pero efectivo, pensó, recordando un viejo proverbio español. Si esta era la lección que Carmen quería dar, entonces Elena aprendería y la devolvería multiplicada. Enderezándose, miró directamente a la puerta cerrada. No llamó de nuevo. En cambio, sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses, el de su primo Diego. Un abogado en Barcelona que siempre había dicho que la familia era sagrada. Pero los contratos lo eran más. La conversación fue breve. Factual. Le contó lo esencial, la cirugía. El regreso. Las bolsas. La grabación. Diego no dudó. En España, desalojar a un familiar sin proceso legal es como jugar con fuego en una sequía. Te ayudo a quemar su plan. Colgó con una promesa de documentos listos para mañana. Elena se quedó en el porche. La niebla ahora envolviéndola como un velo. No era victimismo lo que sentía. Era el comienzo de una furia fría. Calculada. La traición de Carmen no era solo un acto, era una invitación a la guerra. ¿Y Elena? Con sus puntos aún frescos. Acababa de aceptar. La noche cayó sobre Madrid como un manto pesado. Pero Elena no durmió. Se refugió en un hostal cercano. El tipo de lugar donde las paredes delgadas dejan oír los murmullos de la ciudad. Tumbada en la cama estrecha, reprodujo la grabación una y otra vez. Cada palabra de Carmen y Javier clavándose como espinas. Está débil ahora. La frase ardía en su mente, transformando el dolor físico en algo más visceral, una rabia que se acumulaba como nubes de tormenta. No era solo la habitación perdida, era la confianza destrozada. La sangre que se volvía veneno. En España, donde la familia es el eje de todo, una traición así no se perdona fácilmente. Se paga. Al amanecer, Diego llamó. Había revisado el testamento de su padre. Un documento guardado en el registro civil que nombraba a Elena como CEO propietaria de la casa. Tu madre no puede alquilar sin tu firma. Es fraude si lo hizo mientras estabas incapacitada. Elena sintió un chispazo de poder. No era venganza ciega, era justicia con dientes. Decidió confrontar. Pero no sola. Invitó a una cena familiar esa noche, fingiendo reconciliación. Hablemos. Mamá. Por los viejos tiempos. Carmen aceptó. Su voz teñida de sospecha. Pero el orgullo la hizo morder el anzuelo. La mesa estaba puesta con paella y vino. Como en las fiestas de antaño. Pero el aire estaba cargado de tensión. Javier llegó con su esposa. Ana. Sus ojos evitando los de Elena. Sentados. Elena esperó el momento justo. Cuando el silencio se hizo incómodo, sacó el teléfono y reprodujo la grabación. Las voces de Carmen y Javier llenaron la habitación. Está débil. Menos incómodo así. Ana palideció. Javier se atragantó con el vino. Carmen se quedó inmóvil. Su rostro una máscara de piedra. ¿Esto es familia? Preguntó Elena. Su voz baja pero cortante como un cuchillo. Me operan. Y vosotros empaquetáis mi vida como basura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen intentó defenderse, era por el bien de todos. La casa necesita ingresos. Pero sus palabras sonaban huecas.
Javier murmuró excusas, mamá me pidió ayuda. No pensé. Elena no gritó. En cambio, sacó copias del testamento. Según la ley española. Soy CEO dueña. Cualquier alquiler sin mi consentimiento es nulo. Y si insistes, lo llevo a los tribunales. Con esta grabación, perderás más que una habitación. La rabia de Elena no era explosiva aún, se cocinaba a fuego lento, empujando el conflicto hacia un precipicio. Ana fue la primera en romper. Javier. ¿Cómo pudiste? Él miró al suelo. El peso de la traición aplastándolo. Carmen. Viéndose acorralada. Espetó, eres ingrata. Te di todo. Pero Elena. Con el abdomen aún sensible. Se levantó. Me diste una lección, la familia no siempre protege. A veces. Apuñala. Salió de la casa. Dejando el caos atrás. Esa noche. En el hostal. Planeó el siguiente paso, demandar por daños emocionales. La venganza no era dulce, era amarga. Como el precio de elegir traicionar a tu sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio roto por llamadas de abogados. Diego preparó la demanda. Citando el Código Civil Español, desalojos ilegales y fraude en documentos familiares. Elena evitó la casa. Pero no el barrio. Caminaba por las calles. Oyendo susurros de vecinos, Carmen alquiló la habitación de su hija mientras operaban. ¡Qué vergüenza! En España, donde el honor familiar es moneda social. El rumor era un arma sutil. Carmen empezó a sentirlo, amigos distantes. Miradas juzgadoras en el mercado. Javier llamó una vez. Su voz quebrada, lo siento. Elena. Mamá me presionó. Pero el daño estaba hecho. Las disculpas no cosen heridas. Replicó ella. Colgando. La tensión se acumulaba como una olla a presión. Elena recibió una carta de Carmen, retira la demanda o te desheredo. Fue el detonante. Elena respondió publicando en redes locales. Anónimamente al principio. La historia con pruebas borrosas, las bolsas. La grabación editada. El escándalo estalló. Periodistas locales picaron. Titulando Madre hecha a hija postoperada por alquiler. Carmen perdió el depósito de los inquilinos. Que huyeron del drama. Javier. Avergonzado. Se mudó temporalmente con Ana. Rompiendo lazos con su madre. Pero la venganza cobraba su precio. Elena soñaba con la cirugía. Mezclada con traiciones. Despertando sudada. El dolor emocional eclipsaba el físico. La venganza es un plato que se sirve frío. Pero te enfría el alma. Pensó. Recordando un dicho. Aún así. Persistió. En la audiencia preliminar. Carmen apareció demacrada. Su arrogancia rota. Lo hice por necesidad. Alegó. Elena. Frente al juez. Expuso todo, no por necesidad. Por codicia. Y me costó la fe en mi propia sangre. El juez falló a favor de Elena, compensación por daños. Anulación del alquiler. Y una orden de no contacto temporal. Elena usó el dinero para un pequeño apartamento en el centro de Madrid. Con vistas a la Plaza Mayor. Allí. Sola pero libre. Colocó el reloj de su padre en un estante. No era victoria, era supervivencia. Javier intentó reconciliarse meses después.
Pero Elena lo rechazó, el silencio que guardaste fue tu elección. Ahora, el mío es la distancia. Carmen. Aislada en la casa vacía. Pagaba el precio de su traición en soledad. Elena caminaba por las calles. El abdomen curado. Pero el corazón marcado. La venganza no sanaba, solo equilibraba la balanza. Y en esa balanza, el costo de las elecciones pesaba más que nunca.